Entonces el quiz de la mañana sería sobre lo que estamos viendo hoy día. ¿Sí? ¿Hasta ahí todo bien? Solo estudio hoy. Ajá. Nada de libro. O sea, de Hemófilos puede caer teoría de lo que es. Esta filo puede caer teoría. Puede caer un diagnóstico. Depende. Entonces, hoy día lo que vamos a ver sería estrepto y estreptococos, enterococos y algunas otras bacterias. En el caso de estreptococo, ya hemos visto estafilococo y más o menos el método de diagnóstico es muy similar. ¿Qué tenemos aquí? Tenemos que los estreptococos son cocos gram positivos que están en filita o en cadena, ¿cierto? Bueno, son catalasa negativos. Recuerdan que hicimos la prueba de la catalasa, ¿cierto? Poníamos en el agua oxigenada y nos daba burbujitas, entonces nos daba catalasa positiva. Así diferenciábamos estrepto de estafilo. Entonces, catalasa negativa. Son inmóviles, son bastante exigentes nutricionalmente, les gusta helagar sangre. Helagar sangre crece con bastante facilidad. No tienen forma de esporas y van a estar en la flora normal, en la piel, en el tracto gastrointestinal y además producen una amplia gama de patógenos. Entonces, eso sobre el estreptococo. ¿Cómo podemos clasificar al estreptococo? El estreptococo lo podemos clasificar por los grupos de Lanza. Estos de acá tienen que ver con carbohidratos que se encuentran en la pared del estreptococo. Tenemos grupo A, B, C, D y los no tipificables. Si observan los no tipificables, tenemos la neumonía. ¿Por qué es no tipificable? Porque tiene cápsula. Entonces no podemos estudiar adecuadamente los carbohidratos de la pared. Entonces, como la cápsula los tapa, no podemos tipificar. No sabemos cuál de estos es. Entonces, Piógenes es grupo A, Agalactiae es grupo B, bueno, de los más importantes el móvil grupo D. Esto porque es llamativo o interesante. Muchas veces van a encontrar artículos que hablan estreptococo del grupo B, entonces se está refiriendo a Agalactiae, o estreptococo del grupo A, y a veces les dice estreptococo beta hemolítico del grupo A, entonces estamos hablando de Piógenes, ¿no? Entonces, por eso es que muchas veces está tipificado así en los artículos de revistas, les hablan de eso. ¿Ya? Entonces, otra es una forma de clasificación. Otra forma es a través del patrón de hemólisis. La hemólisis ya saben que se refiere a la destrucción del glóbulo rojo. Cuando vimos estafilococo era beta hemolítico, ¿cierto? Pero ahora vamos a ver que los estreptococos se diferencian justamente por su hemólisis. Teníamos tres tipos de hemólisis, alfa, beta y gamma. Alfa, la hemólisis parcial, que se pone medio verdosón, justamente por la descomposición incompleta del glóbulo rojo. Beta, que se destruye todo el glóbulo rojo y queda amarillo. ¿Pero por qué queda amarillo? Porque se queda solo el agar, ¿no? Se rompió todo el glóbulo rojo y queda el agar de base, ¿ya? Y tenemos a los gamma hemolíticos que no generan ningún tipo de destrucción de hemólisis. ¿A quiénes tenemos entre los beta hemolíticos, que son los más frecuentes? A Galactiae y a Piógenes. Piógenes y a Galactiae son los del grupo, son beta hemolíticos y son del grupo A y del grupo B. O sea, acá yo tendría A. Estos dos, ¿qué tipo de hemólisis tienen? Beta. Beta hemolíticos. Alfa hemolíticos tenemos a neumonía y viridans, que son justamente los no tipificables, son alfa hemolíticos. Y dentro de los gamma hemolíticos tenemos a los enterococos y el grupo D y el grupo D de enterococos, que sería Bovis, ¿no? Al grupo D, justamente acá tenemos a los gamma hemolíticos. ¿Por qué dice el grupo D no enterococo? O sea que se referiría a Streptococcus bovis. Originalmente enterococo se encontraba dentro del grupo D. Enterococo es también una cadena de coquitos gram positivos que anteriormente se encontraban en el grupo D. Pero ¿qué ocurrió? Cuando mejoraron las técnicas de genética y demás, se descubrió que no eran realmente familia. O sea, eran igualitos de cara, pero no compartían las funciones químicas, genes y demás. Entonces se separaron a un grupo nuevo que serían los enterococos, ¿sí? Entonces, por eso antes se pertenecían a este grupo D, pero luego se decidió que ya no formaban parte de los estreptococos, así que tenemos por eso estreptococos del grupo D no enterococos, que serían bovis. Eso sí se quedaron en este grupo. Entonces,
cómo podemos ir con mi diagnóstico. Tengo mis cocos gram positivos, les hago catalasa. Catalasa positiva, estafilococo. Catalasa negativa, estreptococo. En la catalasa le hago coagulasa positivo, aureus. Catalasa negativo, no aureus. Epidermidis o saprofítico, lo más frecuente. ¿Cómo diferencia entre los dos? Novobiosina. Novobiosina sensible, epidermidis. Novobiosina resistente, saprofíticos. Exactamente. Y ahora vamos para este lado. Aquí, ¿cómo vamos a diferenciar? Tenemos catalasa negativa, estreptococo. Aquí no vamos a hacer coagulasa, vamos a hacer la hemólisis. Sembramos en la sangre, vemos beta hemolítico, puede ser Piógenes o Agalactiae. Alfa hemolítico puede ser neumococo, o sea, estreptococo pneumoniae o viridans. Y gamma hemolíticos pueden ser enterococos o estreptococo grupo D, que sería bovis. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a diferenciar entre ambos? Vamos a ver. Entonces acá tengo, bueno, mis diplococos gram positivos, que serían los estreptococo pneumoniae, estreptococo Piógenes, Agalactiae, lo que justamente hemos conversado. Entonces, yo siembro mis estreptococos, ¿y qué voy a hacer? Recuerda que hicimos la novobiosina para diferenciar, que era una prueba de diferenciación con antibióticos, que no era un antibiograma. Se parece al antibiograma, pero no es un antibiograma. ¿Por qué? No es terapéutico, no solamente el antibiótico es tóxico, no se lo voy a dar al paciente, entonces no lo uso para saber qué tratamiento le voy a dar, lo uso para saber qué bacteria es, pues es una diferenciación antibiótica. En el caso de los beta hemolíticos voy a usar la bacitracina. ¿Quiénes eran los beta hemolíticos? Piógenes y Agalactiae. Entonces voy a diferenciarlos con bacitracina. Los beta hemolíticos los diferencio con bacitracina. ¿Ya? Si es sensible a la bacitracina es Piógenes. Si es resistente a la bacitracina es Agalactiae. Ya, en los estreptococos alfa hemolíticos, usamos la octoquina. Alfa, la octoquina. Entonces, si es sensible a la octoquina, es neumonía. Si es resistente a la octoquina, es viridans. ¿Sí? ¿Vamos bien acá? Entonces, es igual que la novobiosina, solo que ahora primero vemos la hemólisis, antes veíamos la coagulasa. Ahora vemos qué patrón hemolítico es y con eso hacemos la diferenciación del antibiótico. Si es alfa hemolítico, le doy octoquina. Si es beta hemolítico, le doy bacitracina. Bacitracina para los beta hemolíticos. Otra prueba, entonces, yo ya descubrí que mi bacteria es beta hemolítica, entonces puedo ser Agalactiae, puede ser Piógenes. ¿Cómo más puedo diferenciar? Imagínense que no tengo bacitracina para diferenciarlos. El test de campo, exactamente. ¿Qué ocurre en el test de campo? Yo voy a sembrar una estría, una linecita de estafilococo aureus, que es, ¿qué hemólisis tiene el estafilococo? Beta hemolítico. Y siembro una estría, una rayita de Agalactiae y de Piógenes. ¿Qué ocurre? Agalactiae y estafilococo aureus se quieren mucho. Entonces, cuando se encuentran, potencian su hemólisis. Van a hemolizar más. Casualmente tengo mi línea hemolizada. En cambio, cuando se encuentran, potencian su actividad hemolítica, dando este aspecto de cabeza de flecha. ¿Sí? Y simplemente es un efecto de una activación excesiva de la hemólisis, de una potenciación del hemólisis porque están juntos. Entonces, cuando yo veo que se ha formado esta cabeza de flecha, ¿qué sería? Agalactiae, exactamente. Cuando no se forma nada, solamente se hemólisis en la línea, Piógenes. ¿Se entiende esa prueba acá? Otra prueba es el PIR. El PIR frente a que el PIR es una enzima que es la pirolinodil amilamidasa, que lo que hace es, vamos a poner las colonias de bacteria y vemos que si tiene la enzima va a cambiarnos de color. Si no hay la enzima no cambia de color. Entonces, cuando tenemos la enzima y se forma así, decimos que es positivo, no ha cambiado de color porque la enzima ha metabolizado. ¿Y para quién es positiva la prueba de PIR? La prueba de PIR es positiva para Piógenes. ¿Ven? PIR, Piógenes. Un PIR positivo nos dice que esa bacteria es Piógenes. Yo tengo
los beta hemolíticos que tenemos Piógenes y Agalactiae. Le hago prueba de PIR positiva, Piógenes. Le hago CAM positivo, Agalactiae. Le hago bacitracina sensible, Piógenes. Bacitracina resistente, Agalactiae. ¿Ya? Neumonía, estreptococo neumonía. Estos son alfa hemolíticos. En alfa hemolíticos tenemos a Piógenes y el grupo virino. Ya, aquí recordemos que el estreptococo neumonía tiene cápsula, ¿verdad? Entonces, cuando yo le hago la reacción de Coelho, esto de acá se llama reacción de Coelho, es un antisuero capsular, es decir, es una inmunoglobulina que lo que va a hacer es hinchar la cápsula. Entonces vamos a ver bien hinchadita la cápsula. Y con eso demostramos, apretemos los dos coquitos y la cápsula. ¿Ya? Y como ya vimos la octoquina, ¿no? Los alfa hemolíticos son octoquina sensible, Piógenes. Perdón, neumonía. Entonces, ahora, ¿cómo diferenciamos? Ya hemos visto cómo diferenciar a los alfa hemolíticos y a los beta hemolíticos. Los gamma hemolíticos, ¿qué pueden ser? Puede ser enterococo o puede ser estreptococo del grupo D. ¿Cómo diferencio entre enterococo y estreptococo del grupo D? La bilis esculina. Los estreptococos del grupo D son bilis esculina positivo. O sea, si hacemos prueba de bilis esculina nos va a dar este color acá bien intenso y oscuro. Otra posibilidad, los sembramos en solución salina al 6.5%. ¿Quién crece cuando hay tanta sal entre estos dos? El enterococo. Cuando tenemos crecimiento con el enterococo va a crecer, el estreptococo del grupo D no va a crecer. Entonces así los diferencio. Si son gamma hemolíticos, puede ser enterococo, puede ser estreptococo del grupo D. Si tenemos bilis esculina positivo, estreptococo D. Tenemos crecimiento en solución salina, enterococo. Entonces, acá ven, el enterococo se ve así. Ven, es igualito. Si lo ven ustedes allí, ¿qué dirían? Estreptococo gram positivo, ¿no? Y sería lógico. Pero justamente por eso antes pertenecía al grupo D de los estreptococos. Pero ya luego genéticamente se descubrió que no era parte y tiene su propio grupo. ¿Cuál es el problema del enterococo? El enterococo es muy resistente a vancomicina, deicoplanina. Entonces, es bastante resistente a antibióticos que se utilizan, por ejemplo, en la UCI. Entonces, son antibióticos, entre comillas, bastante fuertes, son antibióticos restringidos, y estas bacterias son resistentes a ellos, no les hacen nada. Simplemente siguen creciendo a pesar de la vancomicina, de la deicoplanina. Entonces, eso lo hace bastante peligroso. Una infección por enterococo es bastante peligrosa por eso. Haemophilus. Haemophilus, ¿qué nos dice? Su nombre, ¿qué nos dice? Sangre. Filos. Afinidad, amor, cariño. Entonces le gusta la sangre. ¿En qué agar lo voy a sembrar? No. Chocolate. El agar sabe que hacer algunas mañas para que crezca. ¿Qué ocurre con Haemophilus? A Haemophilus le gustan los factores sanguíneos, le gusta el factor 5 y 10. No le gusta toda la sangre, pero necesita para crecer sí o sí factor 5 y factor 10. Entonces, cuando yo le doy agar sangre, los factores están dentro del glóbulo rojo y a la bacteria no le gusta hacer la hemólisis. En cambio, en el agar chocolate ya le di la sangre destruida, entonces lo puede aprovechar con mayor facilidad. Ajá, es flojo. Entonces no le gusta destruir el glóbulo rojo, le gusta tener los factores ya listos. ¿Qué tiene Haemophilus de interesante? Primero es el primer gran negativo que estamos viendo. Es un poco vacío, gran negativo. ¿Ya? No tiene pez inmóvil, no forma esporas, es un anaerobio facultativo. Lo más importante, utiliza factores de coagulación 5 y 10 para crecer. Dependiendo del Haemophilus, solo 5, solo 10, 5 y 10. Ahorita vamos a ver eso. Oxidasa y catalasa positivos. La oxidasa la vamos a ver bien cuando hagamos Eudomonas. Ahí vamos a hacer la prueba de oxidasa, porque ahí es importante. Y bueno, ¿dónde le gusta vivir? En el tracto respiratorio. ¿Cuáles son los Haemophilus que nos causan enfermedad o infección? El Haemophilus influenzae tipo B y el Haemophilus ducreyi. El Haemophilus influenzae tipo B causa meningitis en niños pequeños y en ancianos. El Haemophilus ducreyi causa una enfermedad venérea. Ajá. Exactamente.
Entonces esos son los dos que nos interesan. ¿No? También tenemos el hemolítico superinfluencial que a veces causan infecciones respiratorias, pero no son tan frecuentes. Entonces, de los Haemophilus influenzae tenemos 6 serotipos, A, B, C, D, E, F. ¿Qué ocurre? El B es el más importante y el que causa las infecciones con mayor frecuencia. Ya, y justamente para el B tenemos vacuna. Entonces tenemos vacuna frente a Haemophilus influenzae tipo B, HIV. HIV. H grandota. Minúscula. Y B. Haemophilus influenzae del serotipo B o tipo B. Ya, en la reacción de Quellum, ¿qué es la reacción de Quellum? Hinchaba la cápsula, no nos demostraba que había cápsula. Entonces, esta bacteria también tiene cápsula. En Quellum nos va a dar un Quellum positivo porque vamos a ver la cápsula hinchadita. Ya, claro que ese es un gram negativo, a diferencia de el neumococo que era un gram positivo. Entonces, tengo un gram negativo, un coco vacío gram negativo, le hago Quellum y me da positivo. ¿En quién pienso? En Haemophilus influenzae. Le gustan sobre todo los lactantes y niños pequeños, por eso la vacunación es importante. ¿Qué puede causar? Meningitis, que es lo más grave, severo que puede causar, otitis media, celulitis, epiglotitis, hepatitis séptica. En algunas situaciones, poliomelitis, endometritis, nefritis neonatal, vulvaritis, o sea, infecciones en el tracto vulvogenital. Las no tipificables, o sea, las otras Haemophilus pueden causar sinusitis, bronquitis, en casi todo es respiratorio, porque ¿dónde le gusta vivir? En el tracto respiratorio. Es anaerobio Facultativo. Significa que es aerobio, o sea, de forma normal consume aire, pero si tú lo pones en anaerobiosis, puede crecer con dificultad. Eso significa que es anaerobio facultativo. Ya, entonces, ¿dónde le gusta vivir? En el tracto respiratorio. ¿Cómo se contagia? No por gotitas de Fluger, ¿no? Es por respiración, por inhalación. Exactamente así. Por eso es muy fácil de contagiarse. Por eso hay que vacunar a los niños rapidito, porque hay vacuna frente a hemófilos, ¿no? Se empieza con los 2 meses, 4, 6 y luego hay refuerzos. Porque la meningitis es bastante complicada. Entonces, como siempre, yo tengo mi Haemophilus, ¿dónde lo puedo sembrar? Tengo algunos agares específicos para Haemophilus, como el agar levital, que estos tienen los factores 5, factor 10, entonces tienen lo que necesito. Pero si no lo hago, ¿dónde lo voy a sembrar? En agar chocolate. ¿Lo puedo sembrar en agar sangre? Sí, pero tengo que hacer un pequeño truco para sembrar. Ese truco se llama satelitismo. ¿En qué consiste? Yo tengo mi agar sangre acá bien bonito, ¿ya? Hago una raya de Staphylococcus aureus. El Staphylococcus aureus, ¿qué cosa es? Beta hemolítico. Entonces me destruye el glóbulo rojo y me libera el factor 5, factor 10. Entonces, al liberarme el factor 5, factor 10, las colonias de Haemophilus crecen alrededor de la estría de Staphylococcus. Crecen por acá cerquita. Entonces, acá tengo mi estafilococo y aquí alrededor tengo muchos puntitos. Esas son las colonias de Haemophilus. Eso entonces crecen como satélite del estafilococo. Por eso se llama el fenómeno de satelitismo. Entonces, lo que hace el estafilococo es romper el glóbulo rojo para liberar los factores y el Haemophilus lo aprovecha. El Haemophilus necesita de factores, pero no le gusta hacer el trabajo de hacer la lisis. Le gusta que se lo den listo. Entonces, en el agar chocolate yo ya rompí al glóbulo rojo con la temperatura. Pero en cambio, en agar sangre puedo sembrar estafilococo y esperar que el estafilococo me haga la lisis y entonces eso va a aprovecharlo mi Haemophilus. ¿Sí? Entonces, ven, justamente estría de Staphylococcus aureus. De aquí lo siembro y le voy a hacer sus pruebas de diferenciación. ¿Qué pruebas de diferenciación puedo hacer? Le voy a hacer las pruebas de los factores 5 y 10. En este caso voy a alimentar, voy a poner mis bacterias, voy a sembrar mi bacteria, le voy a agregar mi disco con factor 5, mi disco con factor 10 y uno que tenga factor 5 y factor 10. Entonces, ¿qué ocurriría aquí? Haemophilus influenzae para crecer necesita factor 5 y factor 10. ¿Sí?
Entonces, Haemophilus, ¿dónde está? Ducreyi, que es el otro que me importa, solo requiere factor 10. Y otro de los frecuentes es Haemophilus parainfluenzae. Haemophilus parainfluenzae necesita factor 5. Entonces, acá, con solo factor 10, ¿ven que ha crecido algo alrededor de este? No, ¿verdad? Acá ven que ha crecido algo en 5. En cambio, aquí ven que ha crecido algo donde hay factor 5 y 10. ¿Quién sería este entonces? Influenzae. Exactamente. ¿Ya? Entonces, yo tengo aquí esta de acá, factor 10 y factor 5, y ven que las bacterias han crecido justamente cuando tengo ambos. ¿Quién es este de acá? Influenzae. Este ha crecido solo donde estaba el factor 5. ¿Quién es? Parainfluenzae. Y este ha crecido solo donde estaba el factor 10. Ducreyi. Entonces, con los factores puedo saber cuál es. Como recuerdan en Neisseria, ¿no? Le poníamos la prueba de las azúcares, glucosa, maltosa, ¿no? Y con eso diferenciábamos. Aquí tenemos los factores de coágulos, factor 5, factor 10. ¿Sí? ¿Vamos bien allí? Sí. Perfecto. Entonces, puedo negar chocolate, negar TCA, o negar cerebro corazón, negar Lenital, no el que yo tenga, el que quiera y necesite. Le hago mi tinción de Gram y veo cocobacilos negativos. También puedo hacer mi satelitismo, ¿no? Justamente como una estría de Staphylococcus aureus. ¿Y qué más puedo hacer? La reacción de cuerpo para ver las cápsulas hinchadas. Bueno, les mencioné el satelitismo. No, Staphylococcus aureus y crecen alrededor. El Haemophilus es la excepción a la regla. ¿En qué agar se hacen todos los antibiogramas? Nutritivo. Algo con M ya. Müller-Hinton. ¿Ya? Entonces, todos los antibiogramas se hacen en Müller-Hinton. Que me pongan nutritivo en el examen también. El antibiograma de Haemophilus se hace con chocolate, con agar chocolate. Porque no va a crecer en el Müller-Hinton. No tiene factores. O sea, el Müller-Hinton es un agar nutritivo que deja que crezca de todo. Un tipo de nutritivo que deja que crezca de todo. Pero este necesita de más factores para poder crecer. Entonces, por eso no va a crecer. Por eso se hace chocolate. ¿No? Y aquí, si ustedes ven, no se ve muy bien, pero si ven en la hepatoalga o algo, se ve claramente los halos de inhibición. Se ve bien chocolatito y por fuera blanquito. Entonces, recuerdan que cuando hicimos Gram les dije que la gran mayoría de bacterias se tiñen con Gram, pero hay un pequeño porcentaje que no se va a teñir con Gram por las características de su pared celular o su membrana. No, por ejemplo, el que más hablamos fue de este, las micobacterias que tienen un ácido micólico en su pared. Y ese ácido micólico no permite que el colorante se fije. Por eso que usábamos Sil-Nielsen, que todavía no lo hemos visto. En segunda fase tenemos una práctica de tuberculosis, allí lo vamos a ver, van a contar bacilos y todo lo demás. Pero por el momento, Sil-Nielsen es para las micobacterias. ¿Ya? Pero además tengo otras especies, otros tipos de bacterias que no permiten que crezca, no permiten por sus características de la pared que Gram teñirse con Gram, los clorantes penetren. Tenemos justamente a la Bartonella, a las clamidias y a los micoplasmas. ¿Ya? Entonces, micoplasma tiene una característica que no tiene pared celular, entonces son bacilos pleomorfos. ¿Qué significa esto? Pueden cambiar de forma, a veces son más redondos, a veces más alargados, a veces son irregulares. ¿Por qué? Porque no tienen una pared que les dé rigidez. Entonces son bacterias pleomorfas, son pequeñas, y una característica muy importante de estas bacterias es que poseen primero colesterol en su membrana con colesterol, y las colonias, que cuando cerramos colonias tienen este aspecto de huevo frito, tienen una zona densa en el centro y tienen menor densidad de bacterias en el exterior, en la periferia. Le dan un aspecto, entre comillas, de huevo frito. ¿Ya? Y pues tienen colesterol. Tengan en mente eso. ¿Qué micoplasmas tenemos? O entre ellos tenemos el micoplasma pneumoniae, que va a causar neumonía atípica. ¿A qué le decimos neumonía atípica? Cuando no es causada por las bacterias comunes que comúnmente causan neumonía. La ventaja de estas bacterias atípicas
es que son relativamente sensibles a tratamiento, o sea, no hacen mucha resistencia antibiótica. Como no son muy frecuentes, no conocen muchos antibióticos, entonces es fácil tratarlas. ¿El problema cuál es? Normalmente estas bacterias suelen atacar a pacientes inmunodeprimidos. ¿Ya? O sea, las neumonías atípicas son en inmunodeprimidos. Pacientes en VIH-Sida, pacientes oncológicos, pacientes trasplantados. ¿Ya? Esos son los pacientes que suelen atacar. Esta bacteria es extracelular estricta, no invade el epitelio, pero produce peróxido de hidrógeno que destruye y daña el epitelio. ¿Cómo podemos diagnosticarlo? Tienen un medio de cultivo específico que es el agar Ito. ¿Dónde está? Agar Ito. ¿Ya? Es el agar específico para este tipo de bacterias. ¿Ya? Y justamente van a formar las colonias en aspecto de huevo frito con la zona densa en el centro y de menor densidad en la periferia. Pero también podemos buscar anticuerpos IgG, IgM frente a la bacteria. Frente a algunas bacterias es más fácil o más sencillo por la dificultad de cultivo hacer anticuerpos. Y como les dije, estas bacterias no suelen presentar un patrón de resistencia importante. Entonces nos vas a saber que están allí para darles tratamiento. Pero por ejemplo, yo tengo un estafilococo, un estreptococo, necesito saber cuál es el antibiótico porque hay mucha resistencia. O tengo E. coli, también hay mucha resistencia. Entonces tengo que hacer un cultivo antibiograma y todo lo demás. Pero en bacterias como estas, que no son no tienen mucha resistencia todavía, no necesitamos, o sea, el cultivo no es muy importante, ¿no? O sea, no es trascendental. Con los anticuerpos podemos hacer algo. Tenemos otros micoplasmas que son Genitalum, Mycoplasma hominis y Ureaplasma urolithicum, que básicamente van a causar uretritis no gonocócica. ¿Qué significa esto? Normalmente cuando han hablado de gonorrea, han hablado de la uretritis por gonocócica, ¿no? Por la gonorrea, en la cual hay secreción, ardor, dolor, ¿no? Todo lo demás. En este caso, ¿qué va a ocurrir? Ocurre algo muy parecido, hay dolor, ardor, secreciones, pero la causa no es el gonococo, es un micoplasma, entonces es una uretritis no gonocócica, porque la más frecuente es la gonocócica, pero esas también pueden aparecer. Entonces, UNG, uretritis no gonocócica. Clamidia. Clamidia es una bacteria que le gusta vivir dentro de las células, no puede vivir fuera. Necesita sí o sí vivir dentro de las células. Allí se replica, en la célula hace su metabolismo, no puede estar fuera. ¿Ya? Tenemos 3 clamidias importantes, son Trachomatis, Shiitake y Pneumoniae. Trachomatis, Shiitake y Pneumoniae. Clamidia trachomatis normalmente es donde le gusta vivir, en la vía urogenital, también causa uretritis, ¿no? Pero también puede estar en otros lados, puede estar por ejemplo, puede causar el tracoma. ¿El tracoma qué cosa es? Una infección en el ojo ocular por clamidia, que puede ocurrir ya sea por vía del parto o también por llevarse con las manos la clamidia de la región genital a los ojos, ¿no? Por agarrarse y no lavarse las manos antes de agarrar los ojos, básicamente por eso. El metabolismo y ciclo de vida, lo importante, tienen 2 tipos de cuerpos, el cuerpo elemental y el cuerpo reticular. El cuerpo reticular es el que va a replicarse, el que tiene actividad metabólica activa y puede replicarse. En cambio, el cuerpo elemental no se puede replicar, pero sirve para infectar. Es decir, el cuerpo reticulado está dentro de la célula replicándose, haciendo actividad metabólica. Entonces, ¿qué es lo que forma? Forma cuerpos elementales. El cuerpo elemental sale de la célula, se va a otra célula y se convierte en cuerpo reticular. Entonces, esta es la forma que infecta el cuerpo elemental. ¿Bien? ¿Cómo lo vamos a diagnosticar? Esta bacteria solo crece dentro de las células. ¿Podríamos sembrarlas en algún agar? No, porque no va a crecer. Ajá, no tiene células. El agar es netamente comidita en una gelatina. Entonces, no podríamos sembrarla. Podemos sembrarla en un cultivo celular, o sea, cultivos de células clonadas. Pero, ¿no les parece un método un poquito caro y difícil para una uretritis? Más que ¿Qué? Sintomatología, y podemos hacerle anticuerpos, antígenos y anticuerpos. Podemos sacarle sangre y buscar anticuerpos frente a la bacteria. O también podemos hacerle la PCR, que es más costosa que los anticuerpos, pero podemos hacer test de Listing, una manera directa, o podemos hacer PCR.
Es mucho más fácil. El paciente puede venir con clamidia y gonorrea al mismo tiempo. Es muy frecuente, muy frecuente. Hasta un 45-50% de los casos de gonorrea están acompañados de clamidia. Entonces, pues, el tratamiento viene dirigido para los dos. Y eso más que todo, puedo tener un paciente, la sintomatología es muy parecida entre los dos. Hay algunas diferencias. Hay diferencias, pero como están juntas, a veces se sobreponen y no vas a poder diferenciar. Entonces, si viene un paciente, supongamos, con sospecha de que tiene una infección justamente de uretritis, le hago prueba de gonorrea y clamidia para... Sería lo más óptimo, pero a veces, mientras sale tu cultivo y todo eso, le das tratamiento para los dos. Le das de frente su testosterona para la gonorrea y tu acitromicina o doxiciclina para la clamidia. Le das para los dos de frente. Porque sí es bastante frecuente. Doctor, también se mencionaba las inclusiones. En este caso, ¿cuál sería la técnica para ver las inclusiones? Justamente, en la última, la histopatología. Sacas la secreción, extiendes la secreción y lo coloreas con Jemsa. Cuando coloreas con Jemsa, dentro de la célula vas a ver los cuerpos grandotes acá. Aquí están muy bonitos, porque a veces el núcleo y acá tienen los cuerpos donde están replicando. O también a veces lo ves, van a sacar el núcleo y ves acá encima del núcleo estos cuerpos de acá, que son los estriados reticulares, dependiendo de qué fase. ¿Ya? Por ejemplo, ven acá, ese es un individuo alveolar, un desputo, y lo que vemos es el núcleo, y acá vemos a los cuerpos de la clamidia. ¿Ya? Puede también causar citacosis, que es la fiebre transmitida por aves, que es un tipo de neumonía. Y también la clamidia neumonía, que va a ser neumonía atípica. Recuerden que la neumonía atípica normalmente aparece en pacientes inmunodeprimidos. Entonces nos podemos buscar antígenos anticuerpos y nos ayuda de una forma mucho más fácil. O buscar macrófagos lo cloreamos con Jemsa, buscamos el esputo, cloreamos con Jemsa y buscamos los cuerpos estriados en intracelulares puntualmente. Y Bartonella, ¿por qué es importante? Bartonella tiene una importancia histórica. Bartonella bacilliforme es la causante de la enfermedad de Carrión. ¿Ya? Entonces, por eso tiene una importancia histórica llamativa para nosotros. Daniel Alcides Carrión, ¿quién fue? El mártir de la medicina peruana. ¿Qué hizo Daniel Alcides Carrión? Se inmoló por la ciencia. Resulta que durante el tiempo de la construcción del ferrocarril de la Oroya empezaron a haber muchos casos de pacientes con verruga peruana y también muchos casos de pacientes con fiebre de la Oroya. ¿Qué ocurría en la verruga peruana? Los pacientes tenían un montón de lesiones horribles, feas y deformantes. ¿Ya? ¿Y qué pasaba con los de la fiebre de la Oroya? Hacían anemia hemolítica, falla renal, fiebres muy altas y normalmente eso se moría. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Daniel Alcides Carrión? Bueno, Daniel sacó las verrugas que estaban llenas de bacterias, se inoculó y él no le dio verruga, le dio fiebre de la Oroya. Entonces demostró que eran la misma enfermedad pero en diferentes formas y fases. Eso fue lo que hizo. Se inoculó y no le dio verruga, le dio fiebre y se murió. Los de verruga casi siempre sobrevivían y los que tenían fiebre normalmente se morían antes de hacer verrugas. Entonces él se murió. Y por eso es el mártir de la medicina peruana. Demostró que las dos enfermedades eran una misma. Sí, exactamente. Eso mismo. Ya. Entonces, Daniel Alcides Carrión es nuestro símbolo de la medicina peruana. El día del estudiante de la medicina peruana es el día que él fallece. ¿Ya? Ese es su día, es el día que él fallece. Porque él era estudiante de medicina, estudiante de quinto año de medicina para ese entonces. Después, incluso la ceremonia del el Día de la Medicina, que es el 5 de octubre, la ceremonia a nivel nacional, donde en los colegios médicos siempre se hace una ceremonia con el busto de Carrión, con la imagen de Carrión, una remembranza de Carrión. Incluso, aquí en Arequipa lo que se hace es todas las sociedades médicas y otros colegios mandan arreglos florales a Carrión, la estatua al busto de Carrión. Ya. Incluso, y la ceremonia a nivel nacional, o sea, la más importante es en Lima, en el Hospital 2 de Mayo, que allí está enterrado Carrión. ¿No? Tienen una rotondita bien bonita, sí, una rotonda, tiene un patiecito con una rotonda y una cripta debajo. Y ahí está Carrión.
Y la ceremonia, el día el 5 de octubre, el ministro de Salud la dirige desde los de mayo, porque ahí está acá. Entonces, esa es la importancia de histórica de ella. Ya, entonces, tenemos aquí. También es un cocobacilogramo negativo. Le gusta con animales, humanos, y se contagia por vectores o por contacto directo. Y lo que aparece es fiebre a repetición, justo lo que les mencionaba. Tenemos la fiebre de la orolla o fiebre por anemia y la fase eruptiva. No, son dos fases de una misma enfermedad. La mayoría de pacientes empiezan con una fase con fiebre en la cual hay hemólisis. Las bacterias se están distribuyendo a través de la sangre y empiezan a romper a los glóbulos rojos. Entonces por eso hacen anemia por hemólisis. ¿Qué ocurre cuando tengo mucha ruptura de glóbulo rojo? ¿Quién va a trabajar más? El hígado, el riñón también. ¿Alguien más del hígado? El vaso, ¿no? Porque tengo mucho glóbulo rojo y entonces el vaso también va a trabajar más. Entonces se forma hepatosplenomegalia. ¿Ya? Y la anemia por la ruptura del glóbulo rojo. El riñón también sufre, porque cuando hay mucha hemólisis se libera mucha proteína, mucho elemento que va a acumularse en el riñón, pudiendo llevar a la falla renal. Ya, entonces, cuando pasan la fase anémica, pasan a una fase eruptiva. La bacteria se va a vivir a los capilares sanguíneos, a la pared del capilar, y desde allí empieza a proliferar y generar estas lesiones que van a ser las verrugas, o sea, estas de acá. ¿Ya? Entonces, los pacientes, aproximadamente un 60% de pacientes, no hacen fiebre, solo hacen verrugas. O sea, esta fase de acá, la fiebre, la fase anémica, es bastante leve y no hacen la fiebre. Pasan de frente a la verruga. En cambio, un 40% aproximadamente hacen una fiebre muy intensa y luego recién pasan a la verruga. Pero la mayoría de estos, este 40% aproximadamente, se muere en esta primera fase anémica. Entonces, eso era lo que ocurría. Los pacientes se contagiaban, más o menos 40, 60, o sea, más o menos casi mitad, ¿no? La mitad de los pacientes hacían su fiebre y se morían antes de llegar a la verruga. Y otros hacían una fiebre muy leve, casi no notaban, o muy poca anemia, y de pronto pasaban de frente a verruga. Entonces, lo primero que veían era la verruga. Entonces, por eso se pensaba que eran dos enfermedades diferentes. Unos hacían la fiebre, no llegaban a la fase de verruga y se morían antes con la fiebre de la orolla. Y en cambio otros pasaban muy facilita la fase anémica y pasaban de frente a la verruga. Y se pensaba que eran dos diferentes. Lo que hizo Carrión fue, se inyectó con la verruga, pero se quedó en la fase anémica. Y demostró que era una misma enfermedad. ¿Cómo lo podemos diagnosticar? Si tengo fase anémica, o sea, la fase de la fiebre, hago un extendido, un frotis de sangre, y aquí voy a encontrar, lo voy a teñir con Gemsa, y voy a encontrar a las bacterias dentro de los glóbulos rojos. Como ven acá, el glóbulo rojo, voy a encontrar las bacterias. Si yo tengo una verruga, ya no voy a hacer ya no van a estar en sangre mis bacterias, ¿verdad? Claro, van a estar en la piel, o sea, en la lesión. Entonces hago una biopsia de la lesión. Y en la lesión voy a encontrar una gran proliferación de vasitos sanguíneos con el endotelio hiperplástico. O sea, las células endoteliales normalmente son planitas, ¿cierto? Son ese epitelio simple plano. En cambio aquí van a estar bien grandotas, medio cubiconas, porque están hiperplásticas. Entonces están aumentadas en tamaño y va a haber mucho vasito sanguíneo. Y si lo tenemos con alguna tinción especial, como tinción de plata, vamos a ver muchas bacterias y vasitos por aquí. ¿Sí? Y eso es lo que tenemos en la El tratamiento de caídas son así. es por vecino. El cultivo de la secreción. O sea, si te crece Neisseria o te crece micoplasma, pues esos son más difíciles. Por eso lo más probable es que te crezca Neisseria, pero lo tratas para los dos, a menos que le hagas anticuerpos. Doctor, en el caso de la clamidia, creo que era necesario hacer un frotis del cuello de los cervix, o solamente se puede hacer de la secreción. Pero que además
¿Listo? No, Ruth, yo también. ¿Le pongo esto? Sí. Primero. Primero, yo tenía mis cocos y entonces, ¿cuál era lo primero que hacía? Catalasa. Cuando hago catalasa, ¿qué debería salirme? Negativo. Ya, si para hacer estreptococo, negativo. Si me sale positivo, es estafilococo. Ya, entonces, ya vimos la catalasa, se formaban ahorita las burbujas. Entonces, ahora no ha salido burbujas, se quedan como agua, entonces yo lo asumo que es estreptococo. ¿Podría ser enterococo? Sí. Sí, también. Ya. Porque recuerden que enterococo era básica, antes era parte de la familia Staphylococcus. Entonces, ¿qué es lo que hacía cuando yo tenía estreptococo? En el caso del estafilococo hacía mi coagulasa y con eso diferenciaba aureus de no aureus. ¿Aquí qué voy a hacer? Hemólisis. Antes. Hemólisis. Primero voy a la hemólisis para ver si es alfa, beta o gamma hemolítica. Esta hermosa hemólisis de acá es la beta hemólisis. Les voy a poner para que la vean a contraluz. ¿Lo ven? Sí. Totalmente amarillo. Les voy a poner la alfa con la gamma juntas para que las comparen. ¿Sí? Ahorita voy para allá. ¿Ven? Gamma y beta hemólisis. Gamma hemólisis, beta hemólisis. Beta y gamma. La gamma no hay. No hay nada. ¿Ven? En cambio acá ven que está amarillo. Sí. Entonces este es beta hemólisis, gamma hemólisis. Sí se ve. En el examen sí pueden levantarlo a contraluz. Ahorita vamos a ir al alfa. Por supuesto, ¿cómo no lo voy a poner? Pero si es parcial, ¿cómo dice? Ahorita vamos allá. Es medio difícil porque esto está bien clarito. O sea, la beta hemólisis no tiene ningún problema, ¿cierto? O sea, está demasiado fácil. Entonces, la alfa hemólisis es esta de acá. Vamos a contraluz. Amarillo. Ajá, es un amarillo verdoso. Se ha destruido un poquito del glóbulo rojo. Ven que tiene un ligero tonito verdoso. Perdón. En el centro. Sí, es ligero. Es verdoso amarillento. ¿Por qué es amarillento? Porque sí ha destruido parte del glóbulo rojo. Entonces hay parte del agar que se va a ver, ¿no? Entonces sería un poquito amarillento con un tono verdoso levecito. O sea, tiene que ser a contraluz. Ahí sí. Beta al medio alfa, abajo gamma. No igual. Cuando estén en el examen o ahora, igual pueden levantarlo, pueden mirarlo sin ningún problema. Claro. Felizmente que ¿Ya? Entonces ya tenemos alfa, beta y gamma más o menos identificados. Si yo tengo alfa, beta y gamma, vamos con los beta hemolíticos, que son los más bonitos y fáciles. ¿Quién puede ser un beta hemolítico? Teníamos dos. Galacteae. Exactamente. ¿Con qué lo diferenciaban? Oxitocina. Pensemos en octocamo, muy bien. Esta de acá es la bacitracina. Van a ver aquí, dice va. Y observen, a la bacitracina, ¿hay algo alrededor del antibiótico? No. Sí, hay una. Es halo. ¿Por qué? Si hubiera bacterias acá alrededor, estaría amarillo. Como no hay bacterias, se ha quedado rojo. Ajá. Entonces, esto es sensible o resistente. Sensible. No ha crecido a pesar de las bacterias. Entonces, si es sensible, ¿quién es? Biógenes. Si hubiera crecido a pesar de las bacterias, si fuera todo amarillo a pesar de las bacterias. Galacteae. Exactamente. Ahora vamos con el alfa hemolítico. Este es el alfa hemolítico. Está sudando. No quería abrir. Son de cepa de ATCC, o sea, de cepa comprada. No son de hospital, entonces ya son digamos, bacterias conocidas. Sabemos qué antibióticos son sensibles, a cuáles son resistentes, ¿no? O sea, el ATCC te dice todito. Pero hay algunas que sí se han robado de hospital y se han replicado. Entonces, esas son un poquito desconocidas, por decirlo así, por decirlo bonito.
Entonces la mayoría no son problemáticas, o sea, como les digo, les va a dar una diarrea o alguna cosa así. No nos va a matar. La mayoría, pero hay algunas que sí. Entonces, a ver si descubren cuál. Toda la psicología que hemos estudiado. A ver si descubren cuál. Creo que nos puede dar un efecto de se cae. Las de tuberculosis sí vienen de hospital. Entonces esas las evitamos manipular mucho, o sea, no las abrimos ni nada. O sea, se puede ver el cultivo, pero sí las cuidamos, pues evitamos abrirlas. Si ven, ahora sí se ve la bacitracina, perdón, la optoquina. Entonces, si ven la optoquina, ¿ven algo alrededor de la optoquina? No. A ver. A ver, ¿No sí? ¿ven algo alrededor de la optoquina? Sí, sí. Sí, ¿verdad? Vean que está la sangre y alrededor las bacterias. ¿Sí o no? Aquí está la optoquina y aquí está la sangre y aquí están las bacterias. Ajá. Pero mira, lo puede ya casi. Cuando se veía, porque solo se veía la verdad. ¿Por qué no viene algo alrededor? No, porque ¿verdad? Que cuando es sensible se forma el halo, porque no hay bacterias y solo se le agarró. Un ratito. Se mira así como con las cosas, pero el color no se ve. Tal vez. Y un día antes del examen hacen venido. A veces aparecen cosas. ¿Qué? ¿Por qué no? Se supone que pueden. Así son los hombres. Sí, eso es cierto. Ya, entonces, los gamemolíticos. En los gamemolíticos teníamos a enterococo o al grupo D, ¿no? O sea, al grupo de viridinas. A Bobs, exactamente. Entonces, allá, si hubiera viridans, en este caso, por ejemplo, no habría halo alrededor. Entonces, vean bien el halo porque normalmente hemos visto el halo en estas cositas de acá que se ve bien transparente. En cambio, aquí el halo se va a ver rojo porque es sangre y las bacterias van a estar alrededor. Entonces, denle una mirada a los cultivos. Los dos ahora. son neumonía. Ay, me estaba olvidando, no hablamos del campo. Qué vergüenza. En el beta hemolítico teníamos dos tipos de estreptococo. Teníamos piógenes y agalactiae. Piógenes, si no tuviera la bacitracina, hago la prueba de CAM. ¿Qué pasa en CAM? Hago mi siembra de estafilococo y hago mis estrías de epidermidis. No. De Galactiae y piógenes. ¿Cuál de ellos me va a dar el aumento del hemólisis? Agalactiae. Entonces, en este caso, ¿quién es Agalactiae? ¿El de arriba o el de abajo? El de abajo, exactamente. Ese Eso está fácil. Beta, está mal. Claro, beta el del bajo es El vertical es estafilococo, piógenes y agalactiae. Piógenes y agalactiae. Ese se ve bien, con bastante facilidad. Y ahora, en los gamemolíticos podrían ser enterococo o podría ser el grupo D, ¿verdad? El Bovis. ¿Qué ocurre en estos? No tenemos un antibiótico que los diferencie. ¿Cuáles eran las pruebas? La prueba de esculina o sembrarlos en solución salina, ¿no? Al 6.5%. Si crece en cloruro es enterococo. Si hay bilis esculina es grupo D, exactamente. Entonces, bueno, en este caso no hay la prueba, podría aparecer un resultado de la prueba por allí en su pregunta, quién sabe, un papelito que diga bilis esculina positiva. ¿Qué es? Ajá, ya. Podría aparecer. Ya. Entonces, en este caso lo que hemos hecho ha sido sembrarlo en agar KF. El agar KF es un agar específico para enterococo. Entonces, si crece aquí, es enterococo. ¿Por qué? Porque tiene mucha sal. Entonces, ha crecido. ¿A qué les recuerda el KF? Ajá, amanitol salina. No, pero el otro es amarillito. Es más un amarillo más intenso. Mientras que el manitol en sí su color es... Este es Sí, un es fucsia y es vinita. Está chimo.
Este es un agar, pues este es más pálido. ¿La buscan alguna? Vayan. ¿Quién busquen? Entonces este es un agar más pálido, pero es bastante parecido. Obviamente no va a decir KF en el examen, ¿verdad? Ni modo, así es la vida. Y bueno, además de ello tenemos un par de antibiogramas, uno para neumonía y uno para Müller-Hinton. Perdón, para Piógenes. Miren esta belleza de Piógenes. Para mí lo que días, creo. ¿Qué pasen? Hay unas guías acá al fondo. ¿Qué pasen por sus guías? ¿Qué pasen por sus guías, mamá? Entonces. Hay uno que se pone en las personas, en las heridas que están abiertas, que se llama parafina. Es una así como mallita que se pega. Buenos días. Pasen a buscar. Entonces, ya hemos visto el agar KF. ¿Qué agares hemos visto entonces hasta ahora? Que pueden ser evaluados. KF, sangre, chocolate, Manito asado. y Müller-Hinton. Miren esta belleza de Müller-Hinton. ¿Hemos visto alguno más? McConkie vamos a ver. Hoy la próxima semana vamos a ver McConkie, Uticlet, McConkie, Uticlet, y hasta luego. Creo que son esos tres. Parker, vamos a ver Parker. A ver, Parker también Parker hemos hemos visto. visto. Sí, Parker también es visto. Vamos a ver McConkie, Uticlet la próxima semana. El moradito, pues. Manito Como para generar más emoción. ¿O rosado? Ajá, rosado. Es que No, se no reaccionó al manitol. Si no reacciona ese se pega el piso. Me parece que no es reposo. Creo que el último clase es correlación clínica. Es exposición. Pero usted es bueno con nosotros. Si lo hacemos rápido, lo terminamos. Sí, que terminen Es que normalmente voy a ver si hay material disponible para robar. Para ver todos Porque los se me horarios. salía. ¿Qué pregunta? Hay que Sobornarle como Entonces, vean estos hermosos antibiogramas. Ven este neumonía. No sé. Entonces les dejo los antibiogramas. ¿Quién eres? Yo. Ahí es su nombre propio. Magercom. Puede venir cualquier antibiograma para que midan el halo. ¿Del antibiograma? Ujú. Magercom. Claro, para que digan si es sensible, intermedio, resistente. Pero pondremos Claro, medicamentos. no podrían decir qué bacteria es solo con el Claro, eso antibiograma, sí. o sea, no había forma. Pero decimos sensible Claro. a O sea, o les puedo señalar uno y que me digan qué es. O les puedo pedir que me hagan la interpretación de 2 o 3, dependiendo. Pero ponemos solo Ah, ya, sensible no, el o antibiótico y qué es. ¿Y qué es? Ajá, Ah, sensible, resistente, intermedio, ya, resistente. ya. Eso es lo que tienen que hacer. resistente. ¿Ya? Entonces, les dejo esto para que revisen. ¿Qué hora es? Son las 10:10. 10. Les voy a dejar los dos de allá para que hagan gram si desean. Y el último gram tiene que empezar máximo 10:45. Ya, porque a las 11 me voy a encontrar en arena, entonces a las 11 en punto tengo que botarlos de aquí. Doctor, ¿cómo se llama la agar de los Antibióticos. Los antibióticos. Ahí, Müller-Hinton. ¿Y este era? ¿Qué es? Agar KF. Mi doctor, ¿cuál es la diferencia entre el agar Müller-Hinton y el nutritivo? Es un tipo de agar nutritivo, pero es más, o sea, se utiliza el antibiograma, ¿por qué? Porque es un poco más transparente y te deja ver con más facilidad. ¿Qué pasa?